Hola gente de YouTube, un cordial saludo. Les habla su querido compañero Cristian Camilo Yela Alcázar. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle y hoy vengo a presentarles un artículo de Jean-Marc Curti y Edward Kirley, cuyo nombre es Limpieza electromagnética del espacio. Ojalá les guste. Bueno, antes de entrar en tema, me encantaría hacer una introducción. Principalmente, pues, muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué necesitamos limpiar el espacio? Resulta que acontece que el espacio tiene ciertas, por así decirlo, plazas. Una de estas plazas, o bueno, la plaza que uno podría considerar más extensa o más cercana, bueno, no tan extensa, sino más cercana a la Tierra, son las, pues obviamente, órbitas bajas, y estas, pues, oscilan, pues, o sea, su altura mínima está a 500 kilómetros y su altura máxima son 2000 kilómetros. Estos se consideran las órbitas bajas. Bueno, por debajo de los 200 kilómetros no hay ninguna plaza porque sencillamente la atmósfera atrae, o sea, atrae todo y pues obviamente si hay un satélite o alguna cosa pues será destruida por la entrada de la atmósfera. Bueno, ahora vamos a lo que realmente o sea, es impactante porque la mayoría de la gente, bueno, por lo menos yo no sabía la vida útil, la vida útil que tienen esos objetos según su altura. Pues, obviamente 200 kilómetros de altura, como antes lo había mencionado, que son atraídos por la atmósfera, duran solamente 60 días, tienen ahí. Definitivamente, ya sea por el aire, la presión, se ven desintegrados y destruidos. A 250 kilómetros tienen 220 días de vida. En cambio, si subimos un poquito más, 500 kilómetros, ya no estamos hablando de días, estamos hablando aproximadamente de 3 a 4 años. Bueno, en realidad serían varios años. Si subimos al doble de la distancia anterior, 1000 kilómetros, ya estaríamos hablando en años subida, sino en siglos. Entonces entenderán el gran problema que se concentra ahí. Ahora hay un mayor problema, o sea, mayor, increíblemente están mucho más lejos y hay una gran cantidad bueno, de objetos, principalmente pues lo que sería lo que serían satélites, y estos son en la órbita geoestacionaria, que no está nada menos ni nada más que 36.000 kilómetros de distancia. Ahora, para mostrar la gran magnitud del problema que hay, o sea, de exceso de basuras en el espacio, voy a plantearles cuántos objetos, o sea, satélites, ya sean por colisiones, destruidos o partes de ellos, o incluso satélites completos, hay 1200 de esos objetos. 1200. Y solo 400 están activos. Teniendo en cuenta que esta plaza o órbita es muy, pero muy requerida. Obviamente en ese lugar están los satélites, están los satélites, por lo menos los observadores y los de telecomunicaciones, principalmente. Pero hay diferencias como militares o cosas así, pero principalmente son los que hay, por eso son tan apetecidos. Y pues se demuestra el gran pues, desfaste o obstrucción de estos espacios. Ya que acabamos la introducción y sabemos o conocemos la gran problemática que hay ahora, pues daré un ejemplo del electromagnetismo, el cual nos ayudará a diferenciar del electromagnetismo del simple, bueno, del, del magnetismo. Entonces, como vemos aquí, puesto ya que el vaso es un material que no es, bueno, que no es fácil o no es conductor o no es atraído por el imán propio, vemos que al hacer girar el imán se ve influenciado o afectado por el movimiento del imán, lo cual nos da una idea de que
pero tiene que haber una conducción entre los elementos para que tengan que ser afectados. La razón por la cual he dado el anterior ejemplo del electromagnetismo y este ejemplo de la fuerza de Laplace es que estos dos ejemplos nos aclararán o nos ayudarán a entender el método que los métodos, perdón, que proponen estos científicos. Proponen uno que es para los satélites que están en la baja o en la órbita baja, y proponen otro para bajar, bueno, para hacer descender, bueno, bajar otra vez, los satélites que están en la órbita geoestacionaria hasta un punto que se conoce como muerto, ¿sí? Que podría decirse un cementerio. Ojalá le haya sido de ayuda los ejemplos anteriores. Hablaré rápidamente sobre el método tradicional, el cual es hacer descender el objeto, o sea, satélite o basura, hasta los 200 kilómetros, como ya antes lo había mencionado, y después dejar que la atmósfera haga el resto, claramente, como ya lo había mencionado. El problema es frenar el objeto, o bueno, que el objeto mantenga una velocidad de 400 metros por segundo mientras desciende. Ese es el mayor problema que presenta pues el método actual. Para ello se usan motores a reacción que inyectan un quinto de la masa en la dirección contraria para lograr frenar esa distancia por segundos. En otras palabras, estamos bajando un objeto de X masa, pero estamos dejando X quintos de la masa en el espacio. Wow. Estamos solucionando a medias el problema. Entonces, el método que proponen Jean Michael Curtin y Edward Kirlick es conectar un cable de aluminio de 5 km por 1 milímetro de diámetro, lo cual aproximadamente tendría 7 kilos de peso, aproximadamente, lo cual es algo pues que no es mucho, bueno, de diámetro. Luego el satélite, después de que esté conectado el cable de aluminio con el satélite, inducirle una carga eléctrica. Por la composición del plasma, que aún está o bueno, ahí en el ambiente, bueno, que es muy ionizado,
se cierra el circuito. O sea, el plasma, por lo que es muy cargado en iones, permite cerrar el circuito, lo cual hace descender el satélite a 400 metros por segundo. Pero esto tardará 3 meses en ocurrir, por el método que estoy explicando. Pero tendrá una fuerza aplicada de 40 milinewtons. En otras palabras, se aplicará como fuerza lo que sería una masa de 4 gramos. Realmente es muy increíble el método, o sea, comparado al método actual es exorbitante, o en otras palabras, una solución óptima. Reafirmando lo que había dicho antes, el método anterior solo sirve o es aplicable para órbitas bajas, comprendidas, como antes habíamos dicho, entre 500 y 2000 kilómetros de altitud. El segundo método no es tan complejo. En realidad es una idea como tan básica como tentadora. La idea no es arrastrar todo hasta la Tierra. Como vuelvo y repito, la órbita geoestacionaria está a 36.000 kilómetros de distancia. Es demasiado lejos como para devolverla. Más bien, opta por un cementerio. O sea, en otras palabras, un cementerio de objetos o de satélites o de basura, que ya no sé en funcionamiento de los satélites, que estaría a 200 o 300 kilómetros por debajo de la placa geoestacionaria. Y bueno, no es más y menos palabras, te diré que la idea es mandar un satélite remolcador que tenga carga positiva y acercarlo, o ponerlo en cierta trayectoria para que se atraiga con la basura o con un satélite que esté inactivo ya, el cual está cargado con carga negativa. Haciendo unos paréntesis, hay que recordar que objetos de diferentes cargas se atraen. Algo que contribuye a que no se acerquen demasiado y sea muy controlable, o sea, la atracción mutua, es que a esta altura, 36.000 kilómetros en la atmósfera, por fuera de la atmósfera, casi no hay ionización. Entonces, la descarga del remolcador y de la chatarra o la basura o el satélite es muy lenta, por lo cual hace muy viable este método. Muchas gracias por su atención. Si les gustó o les pareció interesante el tema, por favor manito arriba y un abrazo psicológico, que les vaya bien.